webinar no es completamente técnico, debido a que se va a hacer parte de descripción del equipo. Pero sí vamos a iniciar con una serie que consta muy probablemente de 6 webinars. Este primero, que es la descripción y parte de cómo se debe utilizar para la instalación el equipo ROIP BPG4, y una serie de 5 webinars o de opciones de conectividad que tiene el BPG4 con diferentes tipos de equipamientos. No sé si de pronto ahí me siguen escuchando. Ahí nuevamente me escuchan. Ok, perfecto. Entonces les decía, pues esta es una serie de webinars, no necesariamente técnico completamente, sin embargo, del segundo en adelante seguramente sí vamos a necesitar que las personas que asistan tengan algo de conocimiento técnico sobre los equipos para así pues describir la configuración de cada una de las conectividades que vamos a tener. Iniciando con esta descripción del equipo, pues físicamente el BPG4 es un equipo mucho más robusto que el BPG3, que es la anterior generación de gateways o de equipos ROIP de radio sobre IP para intercomunicación, interconexión o conectividad entre diferentes tipos de redes, tan simple o tan sencilla como unir dos diferentes tecnologías, como el caso de una banda aérea y una banda marina, o una banda land mobile con una conectividad digital, hasta tener conexiones ya de un nivel un poco más alto, como es el caso de la conectividad de radios LTE y 3G, con radios analógicos o radios satelitales o radios IP o redes troncalizadas, monositio, multisitio y demás. Entonces, ustedes podrán ver que el BPG4 pues, va a ser una herramienta bastante útil, especialmente en las compañías que se dedican a hacer, digamos, integración. Esa integración pues, va a permitir, insisto, hacer diversos tipos de conectividad o utilizar las características propias que tiene el BPG4. El BPG4 nace de la fusión de básicamente 4 diferentes equipos, o lo que nosotros llamamos el 4 en 1. Migra o digamos que hereda todas las funcionalidades, completas funcionalidades de lo que es el BPG3, conectividades tipo bridge, conectividades tipo converter, integración de voz sobre IP, telefonía IP y demás. Tenemos incluido dentro del mismo ROIP, dentro del mismo equipo, el controlador wireless LAN IP1000C. El IP1000C, para los que lo conocen, pues, y los que no, pues es el equipo que permite hacer el control y gestión de los radios IP100H, que son nuestros radios que trabajan en las bandas o en las frecuencias de lo que se llama redes inalámbricas o en el común denominador, lo que es el Wi-Fi. Tenemos un transceptor LTE, que les decía al principio, el equipo cuenta
con la capacidad de unirse a redes LTE, redes 3G. El transceptor LTE que nosotros estamos proporcionando dentro del BPG4 es un transceptor que entiende la tecnología ICOM, LTE y 3G. Y digo, entiende la tecnología ICOM 3G y LTE, y es porque los que me han acompañado en otros webinars hemos visto una serie de radios que es la IP501, 503. Son radios destinados a utilizar las bandas de los operadores celulares, bandas que están distribuidas en diferentes frecuencias, en diferentes rangos de frecuencias, y que dependiendo del país, dependiendo del operador celular, pues se van a comportar con más o menos velocidad. Más velocidad equivale al transporte de datos sobre redes 3G. Mayores velocidades equivale a transporte de datos sobre redes LTE o de cuarta y quinta generación. Entonces, este transceptor va a permitir que los radios modelos IP501 o IP503 se puedan comunicar, se puedan interfazar entre su red LTE o su red 3G y redes incluso de tipo analógico, redes de tipo digital y demás que nosotros tenemos. Y por último, pues tenemos un router que hace conectividades VPN. Esto en América ha sido poco utilizado, pero pues es muy similar a una conectividad virtual, privada, que permite hacer túneles de transporte de datos, teniendo en cuenta que el BPG4 es un equipo que posee conectividad tipo IP y posee conectividad tipo serial en sus puertos para hacer transporte de datos de una punta a otra. De hecho, podemos hacer enlaces, hoy en día lo estamos utilizando en algunas aplicaciones de transporte de datos, como el tener grabación de eventos que se presentan y activados a través de una cámara IP. La cámara IP va directamente conectada al BPG4 y otro BPG4 puede estar conectado hacia una computadora y hacer el transporte de datos a través de la red, en este caso LTE. 3G es un poquito más lenta, probablemente el video no se pueda ver en tiempo real, pero pues tenemos la posibilidad. O pues, simplemente hacer un almacenamiento y transporte posterior de esa información, que también es posible. De las conexiones más sencillas que se ofrecen sobre el BPG4 son las conexiones de tipo analógico, en donde básicamente estamos utilizando los puertos extensión que trae el BPG4. Son 4 puertos de extensión. En esos 4 puertos de extensión la interfaz es netamente análoga. Allí simplemente conectamos radios, ya sea de características analógicas o digitales, pero teniendo en cuenta que la conexión es netamente analógica, y podemos hacer interfase con con múltiples plataformas, incluso plataformas de tipo digital, cambio de banda, interfase con otras tecnologías, ya lo había nombrado, aéreo, marino, etcétera. Entonces, es un gateway, una consola bastante simple de utilizar y de conectividad. En este caso, pues al conectar un radio, ejemplo, un 5061D, un 5063D o 5262, a través de uno de los puertos de extensión, la programación que adquiere este radio, llámese digital o llámese analógica, es
transportada a través de cable de conectividad hacia el BPG4 y el BPG4 a su vez puede transmitirlo ya sea vía IP o ya sea conexión física, en este caso de este ejemplo, un repetidor que puede hacer las fases, la condición o la conectividad en exteriores o en ampliación de coberturas. Insisto, es muy sencillo, configuración que vamos a ver seguramente mañana. Es una configuración, en este caso del ejemplo, es una combinación de análogo digital, teniendo en cuenta que la repetidora tiene la posibilidad de conectarse, o ya sea de forma física con un cable al puerto de extensión o conectarse vía IP, teniendo en cuenta que la repetidora debe tener obligatoriamente nuestra tarjeta de conectividad IP para poder hacer este tipo de transaccionamiento. Otro tipo de conexiones son las extensiones de cobertura sobre la misma banda o diferentes bandas o diferentes sistemas. En este ejemplo, pues tenemos un radio Land Mobile que se puede conectar o comunicar con un radio marino. No necesariamente en la misma localidad, podrían estar en localidades diferentes. Si se hace en una misma localidad, pues básicamente se utilizaría un solo BPG4. Si se hacen en localidades diferentes, como es la de este ejemplo, la conectividad entre los BPG4 es importante hacerla a través de una interfase IP y poder proveer toda la cadena de conectividad. En este caso, el radio Land Mobile se comunica con nuestro radio base conectado físicamente al BPG4. El BPG4 transporta la información por el enlace IP y lo saca a través de uno de nuestros puertos de extensión, haciendo la conectividad, en este caso, en este ejemplo, con el radio marino. Son muchas las soluciones que se tienen de este tipo. Hoy en día son muchos los sitios donde se está utilizando este tipo de conectividad básica, muy sencilla, de hacer ampliación de cobertura. Se utiliza mucho en el ámbito aéreo, se utiliza mucho en el ámbito marino, esto con el ánimo de que las personas que estén en plataforma de puerto o de los aeropuertos puedan comunicarse fácilmente con aquellos que tienen conexión o comunicaciones en otro tipo de tecnología, como el caso de banda aérea. Esta comunicación es en ambos sentidos, tanto el radio marino puede iniciar la llamada hacia el radio terrestre, como el radio terrestre puede iniciar la llamada hacia el radio marino. Otra forma de conectividad es la que se llama la conectividad tipo converter o de tipo selectivo. En esta conectividad básicamente lo que se hace es que siempre hay un usuario llamante o un equipo llamante, es quien inicia la llamada. En este caso puede ser una extensión IP o puede ser un radio, puede ser un radio de banda marina, un radio de banda aérea, un radio IP, un radio LTE, cualquiera de estos. Inicia la llamada y esa llamada debe iniciarse con cierta selectividad, es decir, con conocimiento por parte del usuario a quién se va a dirigir esa llamada. Hace la marcación adecuada, marcación que en la mayoría de dispositivos se puede preprogramar, es decir, que el usuario no tenga que aprenderse códigos de combinación para hacer este tipo de llamadas y simplemente el BPG4 va a entender esa llamada hacia dónde va dirigida y va a hacer la comunicación ya sea de forma selectiva, grupal, etc. También se utiliza mucho para lo que en español se llama perifoneo o voceo. Es la forma de alertar, la forma de dar información
por altoparlantes en zonas generalmente pues de gran extensión, muy utilizado en aeropuertos, muy utilizado en centros comerciales y demás. Entonces, desde una extensión IP, desde un radio convencional, ya sea análogo o digital, es posible levantar o hacer una llamada de forma directa. El ejemplo que siempre doy: en un centro comercial, si se pierde un niño y lo encuentra alguien de la parte de vigilancia, el señor de vigilancia no necesariamente tiene que ir hasta el puesto de información a llevar al niño, sino que simplemente desde su radio puede hacer la marcación a en este caso, un anexo, una extensión telefónica directamente del BPG4 y poder hacer la salida de esa información. También el BPG4 hoy nos ofrece conectividades tipo bridge y converter de forma simultánea, cosa que no se podía hacer con el BPG3. BPG4 nos va a permitir hacer conectividades, insisto, selectivas o llamadas de tipo grupal por diferentes tecnologías. Un usuario podría estar llamando de forma selectiva de un radio a una extensión IP y otro usuario podría estar haciendo una llamada tipo bridge desde un radio LTE hacia una red VHF o UHF sin ningún inconveniente. Incluso, pues estas conectividades analógicas y no sé si de pronto nuestros amigos en Brasil han visto algunos videos que publica uno de nuestros distribuidores en Brasil, en donde se está haciendo conectividad de radios DMR Mototurbo de Motorola con radios P25 y radios Land Mobile nuestros, y todo se hace a través de un BPG3, un BPG4. Es interconexión de diferentes tecnologías, insisto, incluyendo radios que no tienen nada o que a veces no son producidos por nosotros, como el caso de los radios DMR, pues fácilmente podemos integrar esas tecnologías. Con limitantes, como absolutamente todo. Desafortunadamente el BPG4 es una consola que su símil o su más cercano competidor es un equipo que vale 10 veces más lo que puede costar un BPG4. Sin embargo, pues estamos haciendo bastantes integraciones. Y decía que con algunas limitantes, como el caso de una conectividad de radios DMR, si hacemos esa conectividad, el radio solamente va a responder al grupo de llamada en el que esté programado. No podemos hacer llamadas de tipo grupal diferentes o selectivas diferentes, como sí lo podemos hacer en nuestro caso con un repetidor conectado vía IP, un repetidor nuestro ICOM conectado vía IP. Podemos hacer llamadas grupales, selectivas, llamadas de emergencia y demás a diferentes usuarios sin necesidad de tener que crear interfaces por cada una de ellas. Imer, sí, hay bastantes ejemplos. Lo que tal vez siempre le he dicho a las personas, yo puedo enviarles algunas plantillas de conexión y de ejemplos, pero en esta condición es más fácil enseñar a pescar que dar el pescado. No sé si se entiende la analogía, y es más fácil comprender cómo se hace la configuración del equipo, que es bastante sencilla, que simplemente recibir una plantilla o un cut plug de esa programación sin entender 100% cómo se está obrando. Pero claro, o sea, tú sabes que podemos ayudarte, colaborarte en esa configuración.
sin ningún inconveniente. Muy bien. También tenemos conexiones que algunos se llaman de bajo nivel. Y digo de bajo nivel es los que somos electrónicos en este ámbito. Conocimos que una de las comunicaciones más estables y que aún efectivamente se siguen dando y se siguen proporcionando para la conectividad de equipos de medición, equipos de telemetría, equipos de SCADA y demás, son las conexiones RS232. Aunque ya vienen equipos IP, sin embargo, internamente su conectividad sigue siendo una conectividad RS232. Entonces, contamos con puertos directamente de extensión también que nos permiten hacer una configuración RS232 y llegar a hacer transporte de datos de sensores, de RTUs, de PLCs, de dispositivos de medición en campo, válvulas de presión, nivel, válvulas de riego, todo lo que se refiere, insisto, a telemetría que permite la medición de forma remota de dispositivos que hay en campo, que para muchas personas activar o desactivar de forma remota es un poco complejo. En nuestro caso, pues podemos hacer uso ya sea de la conectividad a través de un radio analógico o digital, o hacer uso del módulo LTE 3G que tienen los BPG4. Entre ellos se pueden establecer conectividades de tipo IP, se pueden establecer conexiones VPNs por el mismo enlace del transceptor LTE que tiene el radio, el BPG4, y llevar esa información de un punto a otro sin importar distancias hasta, en este caso, un centro de gestión, un centro de control y medición que permita el monitoreo de esos dispositivos que tenemos conectados en forma remota. No sé si muchos de ustedes comprendan el concepto que hace el CT24 o de que es valedero el CT24. Aquellos que han instalado equipos BPG3 encuentran que toda conectividad IP requiere de un vocoder. Ese vocoder es el que convierte o modula la información que viene de forma digital o que viene a través de protocolos IP y es sacada o es transportada hacia dispositivos que no tienen el vocoder, como el caso de las repetidoras, ya que los vocoders están directamente en los radios. Digo las repetidoras no en el ámbito de RF, sino en el ámbito de conectividad IP. Cuando las repetidoras reciben cualquier información vía IP, esa información IP para recibir esa información IP requiere de ser recibida ya embebida con el vocoder AMB2 Plus. Por eso es necesario conectar generalmente a software de gestión o a los gateways de interconexión IP, como el caso del BPG3 o el BPG4, un vocoder que es el equipo llamado CT24. En el caso del BPG4, él ya tiene incluidos los CT24, tiene hasta 4 dispositivos de estos. En el BPG3 era un poquito limitada la situación porque se necesitaba conectar tenía hasta máximo de capacidad de 2 CT24. En nuestro caso, en el caso del BPG4, tiene la capacidad de hasta 4 CT24. Y si por alguna razón se requieren más CT24,
El BPG4 tiene 3 puertos USB disponibles para conectar hasta 3 724 adicionales. Entonces, en este caso, pues es un vocoder para comunicaciones especialmente de tipo digital. Ya habíamos nombrado que integra un IP1000C. Este IP1000C es el que va a poder dar acceso a la comunicación de los radios IP100H. Los radios IP100H son los que hemos nombrado muchas veces en otras conferencias. Son radios que actúan o trabajan, están sesgados y limitados únicamente a redes de tipo Wi-Fi, tipo de redes inalámbricas de 2.4, 2.5 y 5 GHz, que hoy en día es un protocolo abierto y es un estándar internacional 802.11, y ese estándar internacional pues es fácil de poderlos vamos, y configurar e instalar para dar cobertura en algún sitio. Volviéndome un poquito a la pregunta que me hace Imer, sí, tenemos 4 724 internos y podemos colocar hasta 3 724 externos, es correcto. Entonces, en este caso de los IP100H, son dispositivos de muy fácil instalación, que lo único que requieren los IP100H son un controlador, en este caso el controlador IP1000C, el cual hoy viene incluido en el BPG4, un controlador que permite el manejo de hasta 50 IP100H, solamente conectando a él un access point o diversos access points, dependiendo de la cobertura que yo vaya a dar. Hemos encontrado que es una tecnología bastante versátil, con radios de tipo profesional. Estos no son radios como hay otros fabricantes que lo han hecho, radios de juguete que no cumplen con estándares militares ni nada de esto. No, estos son radios realmente bastante robustos, radios IP67, es decir, sumergibles, radios que cumplen con todos los estándares militares y demás. Entonces, esto equivale a hacer una comunicación de tipo profesional, independiente de que estén trabajando sobre simplemente redes Wi-Fi. Hace poco, hace poco es porque lleva relativamente poco la comercialización del ICESat 100. El ICESat 100 es un radio de tipo satelital. Nace de la unión que tenemos entre ICOM e Iridium. Iridium elige a ICOM como su fabricante para radios de tipo satelital, o lo que ellos llaman PTT satelital. El PTT satelital es el que permite hacer uso de la red de 66 satélites de órbita baja que tiene Iridium para con nuestros radios. La apariencia del radio, pues ustedes ven, es una apariencia de un radio convencional nuestro, de última generación, y pues permite las comunicaciones usando, insisto, las frecuencias o la red de satélites de órbita baja que tiene el operador Iridium. Algunos operadores, algunos integradores hoy ya han hecho integración bastante grande de radios satelitales con redes terrestres, redes marinas, redes aéreas. Esto con el ánimo, pues, de interfazar diferentes tecnologías, y pues obviamente la única forma de hacerlo es a través del BPG4. Entonces, no hay otra forma de hacer este tipo de interfase, sino conectando físicamente nuestro radio satelital a uno de los puertos de extensión del BPG4, y así poder dar interconexión hacia cualquier otra tecnología que pueda ser soportada a través del BPG4.
El BPG4 también se convierte en una pequeña central telefónica SIP. El BPG4 provee hasta 25 extensiones tipo SIP. Esto quiere decir que pues, es una pequeña central. En algunos países le dicen anexos, no sé si todos entienden la palabra extensión. Es un anexo telefónico, una extensión telefónica, un apartado telefónico controlado por un mismo controlador, valga la redundancia, o en este caso una pequeña central telefónica que soporta hasta 25 extensiones. Esas 25 extensiones SIP pueden ser interfazadas con cualquier otro dispositivo de los que nosotros tengamos conectados al BPG4. Entonces, desde una extensión telefónica o un anexo telefónico, puedo hacer una llamada hacia un radio LTE, hacer una llamada hacia un grupo, hacia un radio analógico. Bueno, son innumerables las mezclas que generalmente necesitan nuestros usuarios. La mayoría de usuarios hoy en día está requiriendo la interfase entre sus redes de tipo analógica con redes pues un poco más avanzadas, en este caso redes IP telefónicas. Y pues dentro de esas extensiones o estos anexos telefónicos se pueden hacer también conferencias, es decir, se puede tener una central telefónica que permita hacer conferencias entre extensiones e incluso levantar una llamada hacia un usuario, una conectividad externa. El módulo LTE, también lo había dicho, el BPG4 integra un módulo LTE 3G. Ese módulo 3G LTE depende del operador con el cual estemos utilizando nuestro servidor. Para las series IP501, para las series IP503, digamos que se liberó la posibilidad de utilizarlo con SIM card de cualquier operador, y con esta situación pues ya vamos a poder hacer integración con SIM cards de cualquier operador similar, sin ser igual a lo que se utiliza con los radios POC de otros fabricantes. Digo similares porque estamos simplemente abriendo la posibilidad de utilizar cualquier SIM card. Sin embargo, la tecnología nos obliga a utilizar solamente radios nuestros, radios de tipo IP501 H o M integrados a nuestra tecnología. Esto pues va a permitir hacer ampliación de coberturas bastante rápidos. Usuarios que tengan redes de tipo digital o analógico van a ser fácilmente interfazados con radios LTE. Radios LTE que, como lo dije al inicio, son radios que básicamente se unen a las redes celulares del operador con el cual se haya contratado el servicio, y pues inmediatamente van a tener la misma cobertura que tiene el operador celular con el cual se hizo convenio. Una de las cosas bastante importantes y por las cuales se sufría mucho con los anteriores desarrollos era el tema de grabación de las comunicaciones, de las llamadas. El BPG4 nos está ofreciendo en este momento la posibilidad de instalar dispositivos de conectividad USB para almacenamiento de las comunicaciones. En este caso, todas las comunicaciones que cursen a través del BPG4 podrán ser almacenadas o archivadas en dispositivos USB. Estas grabaciones de las llamadas van a ser organizadas de forma
específica por tipo de tecnología. En este caso, digamos, el ejemplo son radios IP501, radios IP wireless LAN o radios NXDN que están unidos a la red del BPG4 a través de conectividad, ya sea de módulo interno o a través de conectividad IP, y van a ser almacenados en carpetas, en archivos, con una identificación específica de el tipo de tecnología, fecha y hora. Eso equivale a que ninguna grabación, ningún archivo va a tener nunca pues el mismo nombre. Esto nos va a permitir también pues hacer o utilizar software externo para generar bases de datos, hacer procesos de búsqueda de información, reproducción de información y demás. Si no se tiene un software externo, simplemente pues los archivos que se guardan aquí dentro son archivos tipo WAV, luego son fácilmente reproducibles a través de cualquier computadora, y lo único pues es saber interpretar el nombre del archivo. En este caso pues irá acompañado pues del ID del usuario que se está comunicando, más la fecha, hora y a quién realiza la llamada. El BPG4 en su parte frontal tiene una serie de LEDs, en este caso 3, 6, son como 18 LEDs que nos indican la actividad del BPG4. Diferentes tipos de actividades dependiendo de la configuración y uso que le estemos dando al BPG4. Son múltiples, pues, las combinaciones que vamos a tener aquí. Pues hoy es un poco difícil explicarlas cada una de ellas, pero pues tenemos básicamente en la parte superior la sección de lo que tiene que ver todo con la parte digital, incluyendo pues conexiones de tipo digital, de TRX1, de TRX2 y 4, 3 y 4, que son las conexiones de tipo digital que tiene el BPG4. De ahí hacia la mano izquierda, pues vienen todo lo que tiene que ver con las conexiones IP, como radio sobre IP, voz sobre IP o las conectividades 3G y 4G. Cuando se enciende el LED de PPP, es una conectividad de 3G, 4G, de registración ante las redes. Entonces, cuando por alguna razón ese LED está de un color diferente al verde, pues no existe una conectividad 4G o LTE, pese a que el módulo 4G y 3G está encendido. La parte de abajo, pues también tendremos las conectividades analógicas por el XT1 al 4, el micrófono de conectividad USB, en este caso el USB 1. Si hay uso de una red VPN, la red wireless LAN, y y hay otro que es el de mensaje. Cuando este LED se enciende es porque hay actualizaciones del firmware del BPG4 disponibles en la red. El BPG4 tiene un puerto de micrófono que nos va a permitir a nosotros hacer llamadas directamente desde el BPG4 hacia cualquier conexión analógica o cualquier conexión digital que tengamos acá. No podemos recibir llamadas en el BPG4 si no hacemos una conexión en un puerto de extensión. Este es solamente para generar llamadas, no para recibir llamadas. Es decir, nuestro BPG4 no se puede utilizar como una consola de despacho, a no ser de que le hagamos una conexión de parlantes y micrófonos externos que nos permitan hacer ese tipo de maniobras. Tenemos un conector de acceso a consola
aquellos que son un poco más osados en el tema de programación, hay posibilidad en lenguaje de consola entrar a programar el BPG4. Esto es cuando no disponemos seguramente de una conectividad adecuada con un navegador, que es lo más necesario, o no nos acordamos específicamente cuál es la dirección IP del BPG4, o cuando necesitamos hacer una modificación sin necesidad de tener que cambiarle a nuestra computadora la dirección IP y demás, podríamos hacer acceso a través del puerto de consola y pues existen algunos comandos que hay un manual para realizarlo, los comandos específicos de consola que nos va a permitir a nosotros pues poder programar el BPG4 o al menos verificar cierta información para poder acceder por el puerto LAN. Tenemos también el puerto USB. Este es uno de los 3 puertos que tiene el BPG4. El puerto frontal de USB es el puerto número 1. Este puerto USB, ya se los dije, puede ser utilizado para conexión de un CT24 o conexión de cualquier dispositivo USB, especialmente para almacenamiento o grabación de las llamadas de voz. Algunos lo hemos tenido que utilizar para hacer actualizaciones y demás, pero pues lo más normal o el uso convencional que se le da a ese puerto es de CT24 o de conexión de un CT24, de un vocoder o de un dispositivo de almacenamiento de llamadas. En la parte lateral tenemos un botón que dice USB. Esto es cuando el dispositivo USB está conectado al puerto USB, digamos un disco duro, un memory stick o cualquier cosa de estas en las que estemos almacenando información. Al presionar sostenido el botón de USB nos va a permitir desmontar, desmontar es la palabra más adecuada, o apagar el puerto USB para poder retirar el dispositivo USB. Algunos dispositivos USB no permiten que se desconecten en caliente. Por eso es importante que hagan el procedimiento de apagado del puerto USB para poder retirar cualquier dispositivo y evitar que se les va a perder información. Tenemos otro botón que está protegido, que es un botón de actualización. Este botón de actualización básicamente es cuando nuestro luz de mensaje o nuestro LED de mensaje esté encendido, podemos presionar ese botón de update y él va a hacer o va a empezar la actualización del BPG4. Toda actualización, pues por obvias razones, requiere de una reinicialización del equipo. Luego, pues hay que tener cuidado cuando se hacen este tipo de actualizaciones, porque lo más normal va a ser que el equipo se reinicie. Al reiniciarse va a perder la conectividad de todos los dispositivos que tenga a su cargo o conexiones IP que tenga a su cargo, y eso equivale a que va a durar por lo menos unos 45 segundos sin estar conectado con la red con la que venía funcionando. Esto es, insisto, solamente para que lo tengan en cuenta el caso de que vayan a realizarlo en campo. Y tenemos otro botón que es el botón de modo, pero coloquialmente realmente es un botón de reset, en donde presionándolo, oprimiéndolo por 10 segundos, el BPG4 va a volver al factory default, a los valores por defecto de fábrica, evitando pues así para muchos que se les haya olvidado la configuración, que no la hayan almacenado en algún lado, etcétera, poder recuperar los datos
de fábrica para poder iniciar nuevamente en una configuración. En la parte posterior, pues tenemos los conectores de antena. Son dos antenas de LTE 3G, antena 1 y antena 2. Ahí creo que no coloqué el indicador para ver la antena 2, pero pues es muy fácil de identificar. No es una antena de recepción y otra de transmisión. Algunos me preguntaban que si era una para el Wi-Fi y otra para el LTE. No, las dos antenas son antenas de LTE 3G. Esas antenas es lo que se llama en el común ámbito de las telecomunicaciones para tener doble diversidad. La doble diversidad en recepción permite que las señales sean comparadas en receptores independientes para que cuando llegue una retardada de la otra o cuando llegue una descompuesta versus la otra, se puedan recomponer, se puedan reconstruir y puedan ser más fácil de moduladas e interpretadas por el receptor LTE 3G. Esto es simplemente una característica que permite tener un mejor desempeño al transceptor LTE 3G que tiene nuestro BPG4. Eso quiere decir que va a funcionar mucho mejor que lo que funciona pues incluso un radio o un celular en la banda y en el sitio de operación que tiene el operador celular. Tenemos las conexiones LAN y las conexiones Wireless LAN. Cualquiera de los dos puertos puede servir para conexión de un switch o de un router. Generalmente se utiliza el Wireless LAN, para aquellos accesos de gigabits. El puerto LAN es solamente un puerto de 100 base T, entonces pues cada uno determinará cuál es el tipo de conectividad que quiere tener y pues asimismo utilizar cada uno de los puertos. Se recomienda por obvias razones que el 100 base T pues sea una conexión a switch porque es una conexión de tipo local que no requiere más de 100 megas de velocidad, etcétera. Y el otro puerto tiene posibilidades de subir a gigabits, entonces por ende lo recomendamos para la conexión con el router. Tenemos dos puertos adicionales USB en la parte posterior, en la parte trasera, el puerto USB 2, USB 3 y también el botón de apagado de cada uno de esos puertos. Puertos que les decía se pueden utilizar para conexión del CT24 o conexión de cualquier dispositivo de almacenamiento, en este caso un disco duro, un memory stick, etc. Se pueden hacer a través de ese puerto actualizaciones y demás, pero el principal objetivo de los puertos USB es el de almacenamiento de la información. Y finalmente, pues tenemos los puertos extensión 1 a extensión 4. Estos puertos son bastante importantes porque es la interfase analógica para conexión de cualquier otro dispositivo. En este caso, debemos tener en cuenta, y probablemente creo que lo tengo más adelante, la distribución de cada uno de los pines de este conector. Hay que tener en cuenta, saber qué es lo que vamos a conectar. Por eso aquí, pues, enseñarles a conectar el adaptador DC para el BPG4, pues no es la idea. Esto lo hace cualquier persona. Lo ideal es que tengan muy consciente de esa interfase de los puertos analógicos, que es la que probablemente tiene mayores complicaciones. Las conexiones IP y las conexiones LTE o las conexiones del IP 1000C o el IP 100H son
son súper sencillas, son bastante muy fáciles de manejar. Las que sí deben tener un cuidado por parte de la persona técnica que está haciendo la instalación del BPG4 es esta última, la de las extensiones. En los puertos de extensiones, pues ya está determinados algunos modelos de transceptores ICOM que se pueden utilizar, pero esto no es una camisa de fuerza y esto debe quedar bien entendido, y es porque no es obligatorio que si en un puerto se va a utilizar para conexión analógica de un, por decir algún radio aéreo, solamente tiene que ser un radio ICOM ICA120. Y lo digo es porque si el usuario, si la persona no tiene sino la capacidad de reusar los radios que tiene hoy en su stock, es decir, tiene un A110 o probablemente tenga un radio de otro fabricante, pues lo importante es comprender cuál es la conectividad que se necesita para poder hacer la interfase con nuestro BPG4. Les decía, y de hecho no está dentro de la lista, hemos hecho conexiones con radios P25, hemos hecho conexiones con radios DMR de diferentes fabricantes. Lo único es tener muy en cuenta qué puerto es el que voy a utilizar y qué señalización es la que necesito. En las conectividades tanto analógicas como LAN, podemos conectar el ICFR 5000, 6000, pues es básicamente que nos permitirá a nosotros hacer conexiones especialmente de tipo digital. Dentro de los cables que nosotros proveemos está el OPC2273, que es un cable especialmente hecho para el radio marino, pero no obligatoriamente solamente para él. Hay otros modelos que pueden utilizar este cable, sin embargo, pues los ajustes del audio que debemos hacer para con el BPG4 es donde está la clave del éxito. Tenemos también el cable del OPC2275, el mayormente usado en radios tanto analógicos como digitales Land Mobile de las series F50, 5061, perdón. Por eso tal vez nombraba que tenemos 5262, 5263, 5060, dependiendo del país y dependiendo del modelo que estemos utilizando. Se puede, insisto, utilizar un radio digital o un radio analógico. Si es un radio analógico, pues van a tener el inconveniente de que solamente van a poder recibir llamadas de radios analógicos, o el radio digital tendrá que tener programado un canal de tipo analógico. También es utilizado para los A110 o A120 aéreos, que hoy siguen siendo una interfase bastante utilizada, especialmente en aeropuertos, les decía, en tipo bridge o tipo puente, con el ánimo de conectar entre los radios Land Mobile y los radios aéreos. El 2276, el OPC 2276, es el mayormente usado para dispositivos externos, para colocar parlantes, altoparlantes, o para colocar micrófonos externos que permitan la entrada y o la salida de audio de cualquiera de las comunicaciones. Este es el que utilizamos para realizar lo que en el ejemplo veíamos, hacer voceo, poder colocar altoparlantes externos y un micrófono externo, o simplemente para realizar la llamada desde uno de los dispositivos conectados al BPG4 directamente. Tenemos el OPC2389, que es un conector RS232. Esto es para conexiones de bajo nivel, o lo que veíamos de sensores, de cables, de sensores, de dispositivos PLC, de dispositivos para SCADA y demás.
Tenemos el OPC 2390, el que les comentaba, que podemos utilizarlo especialmente para conexión directa de repetidores a nuestro BPG4. Generalmente, y esto soy sincero, creo que muy poca gente lo utiliza y es preferible hacer la conexión IP, ¿no? Es mucho más versátil, más fácil de manejar y pues no tienes, no vas a tener limitantes en ese tipo de conectividad. Y el último cable que salió al mercado es el OPC 2412, que es el que estamos utilizando para las nuevas series de radios, especialmente para el ICESat 100. Digo, estamos utilizando es porque ya hemos hecho algunas pruebas con radios de tecnología P25 de las series ICF 7010, 7020, 7050. Incluso hemos hecho pruebas con radios ICF 3400D, 4400D y pues funciona muy bien, funciona sin ningún inconveniente. Básicamente estos son los cables que deben tener en cuenta. Esta es una conexión analógica. Sin embargo, con la compra del BPG4, la parte técnica que es conocedora de esto, les va a llegar obviamente los conectores de la parte posterior del BPG4, los conectores que vimos aquí en esta parte, suficientes para que ustedes también puedan hacer sus propios cables. Es decir, si quieren interfazar un radio que no, es que por obvias razones nosotros no proveemos un radio de una tecnología diferente, una tecnología Tetra, una tecnología DMR, una tecnología incluso POC de otro fabricante, hay que entender que esas conexiones son de tipo analógico y tenemos que realizarlas a través de un cable de estas condiciones. Por hoy vamos a dejar hasta acá. Como les decía al principio, este fue un webinar técnico, pero más que técnico, descriptivo de las posibilidades del BPG4. Mañana sí vamos a ver configuraciones y demás del BPG4. Luego, pues para ustedes creo que va a ser bastante útil si tienen conocimiento técnico, para que no van a quedar un poco perdidos, y más cuando desafortunadamente a través de estos medios pues no se puede sino hacer preguntas escritas o a veces no tenemos el tiempo para hacer explicación completa de muchos aspectos. ¿Preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, sí. Hoy podemos interfazarlos en redes ya existentes de BPG3 y que tengan IP1000C. Básicamente el módulo IP1000C o el módulo Wireless LAN que tiene el BPG4 permite ser el principal o puede ser uno secundario o un subcontrolador y puede ser parte de hasta los 11 controladores que se puede tener en una red Wireless LAN. El único inconveniente es que se nos baja o se nos limita la capacidad de radios hasta 50 por cada BPG4. Es la única deficiencia que tenemos en este momento. ¿Alguna otra pregunta o algo que no haya respondido? Creo que respondí las anteriores preguntas. Vamos a verificar, sí. Muy bien, bueno, muchas gracias por la atención, muy amables. Espero mañana volverlos a ver aquí sentados en la sala virtual y que tengan un excelente día. Muchas gracias.